Bueno, mi nombre es Omar Antonio Monroy Ibarra, nacido aquí en Quinchea, Risaralda. Trabajé mucho, cuando niño trabajé mucho en una tienda de abarrotes, luego me fui al campo a trabajar, a ayudarle a mi papá, trabajar la agricultura, sembrando café, caña, maíz. Y luego ya la crisis de cafetera, nos estamos metidos en el tema minero. Ya para la edad que tenía yo 21 años, ya estaba ejerciendo minería. Pero en ese tiempo trabajamos varejeando de manera artesanal con bateas, laberinto. Para ya más adelante, ahí en el año 1985, conformamos una asociación. Y ya yo era un poquito más técnico, ya pues era en socavón, ya no era mina así afuera, sino en socavón. Ya vino Secretaría de Agricultura de Pereira y nos empezaron a dar capacitaciones sobre minería pues en socavón, porque es muy diferente uno trabajar de manera superficial a trabajar en socavón, donde hay que manejar explosivos, madera, y saber llevar las guías, llevar el socavón de ella, unas medidas específicas. Todo eso nos orientaba en el tiempo, que era una empresa que llamaba Ingeominas. Pero eso ha ido cambiando pues de nombre, por entonces se llamaba Ingeominas. De ahí nos mandaban a nosotros asesores desde Ibagué, porque está el regional de Miraflores, pertenece a Ibagué. Entonces nos mandaban ingenieros y geólogos para que nos estuvieran asesorando para poder llevar los túneles. Ahí fue nosotros arrancamos en ese entonces con ya minería así de socavón. Y mucha gente siguió, continuó, pero trabajando de manera artesanal. Siguieron, porque es muy difícil que todo el mundo entre al modernismo. Todo el mundo sigue en lo antiguo, con la batea y el cajoncito. Y todavía en estos momentos todavía hay gente trabajando así. Nosotros nos tocó llegar a eso porque la crisis cafetera del café se volvió que no valía mayor cosa en esa época. Era muy poquitico. Y el oro, cuando nosotros empezamos a trabajar, valía un castellano, yo creo que eran 4 gramos 6 décimas. Valía por ahí 5 o 6 mil pesos en esa época de plata. Y cuando eso se disparó mucho y llegó a subir hasta 11 o 12 mil pesos el castellano, yo creo que era muchísima plata. Entonces ya casi todo el mundo empezó a ir soltando el café y nos fuimos metiendo de él y a poquito del todo en mina. Entonces llegamos a ver allá en ese entonces y hacíamos reuniones de juntarnos 1000 personas en esa época, avanzando socavones. Ya eso se ve, igual al haber tanta gente, va llegando gente de toda parte, de todo el país, y se fue dañando pues en el orden público, porque ya entraba grupos al margen de la ley, que tal grupo, que tal otro. Entonces eso se fue dañando. Pues para unos les tocó irse de la región. El caso de nosotros, tuvimos un hermano que fue asesinado allá. Eso se fue dañando también por eso, por tantísima gente que llega que uno no la conoce. Así inició la minería. Y nosotros cuando entramos trabajamos socavones que eran de indígenas. Y los socavones de los indígenas eran conocidos porque eran muy bajiticos, y ellos quemaban, por ejemplo, cuando uno llama a que la veta, que el de Sánchez, pero donde iba el de Sánchez quedan unas peñas, entonces ellos le metían candela. Entonces uno encontraba las peñas todas ahumadas. Metían candela y después le tiraban agua. Entonces la peña roja. Entonces uno encontraba, uno tiene pues en algún minero, dice uno, estoy guachando. Está uno picando el mineral, entonces uno se puede ir de aquí allá a la esquina, a 2 o 3 metros, con una varilla. Y ellos le lucharon y no fueron capaces de tumbar las peñas. Yo recuerdo que nosotros el primer oro que sacamos así en un soladito que era de indígena, sacamos 500 gramos, que venía a ser 1 libra y oro en esa época. Que había dejado los indígenas, y ellos no persiguían sino esa veta. Las vetas, por ejemplo, hay departamentos que andan de 80 o 1 metro de ancha. Miraflores no, por lo general son de 20 o 25 centímetros
del anchor que tiene pues las vetas. En Miraflores es muy estrecha, pero es muy rica en oro. Esa es la diferencia. Mientras que, por ejemplo, en Marmato, las vetas andan por ahí así, de 80 a 1 metro de ancho, pero los más pobres. Ahí los pobres es la cantidad, el volumen de mineral que saca. En cambio, allí en Miraflores el volumen es muy poco, pero es más rico. Porque uno, por ejemplo, dice una que por ahí, en ese entonces, 4 gramos por tonelada era mucho oro. Y eso daba esa mina en esa época. Entonces, con eso prácticamente nosotros levantamos la familia, nos agarramos ya a eso y ya en el caso mío yo seguí jugando con el café porque yo nunca dejé caer cafetera, yo continué con el café, con caña. Ya después falleció mi papá, pues yo cogí todo lo que él tenía, entonces ya nos repartimos lo que él había dejado. Y eso allá, pues dañamos todo eso, porque eso era cafetera y ya empezó a meterse, metía el uno y metía el otro y eso, mucho que quedó terminado lo que era de cafetera, eso quedó la mera peña. Por eso la minería hoy en día la están persiguiendo mucho, pues el medio ambiente, porque es cierto, uno destruye mucho en la minería, uno para que vea si uno de que no acaba con el medio ambiente así, porque uno va a tajo abierto. En socavón no, por ejemplo así como por ejemplo se lleva hoy en día por la minería que llevan en el Marmato, que ya socavón de 1500 o 2000 metros, no, porque ya va subterráneo, que sí es perjudicial para el agua, donde coja agua se va. Y nosotros en ese tiempo también seguimos trabajando hasta que ya nos dieron, nosotros pasamos de esta asociación, nos dieron, debemos que dar valor agregado diferente de la minería, porque nosotros no podíamos seguir, eso no iba a ser eterno, porque las minas no son sino para 15 o 20 años, unas otras 25, bueno, depende del tenor de oro que tenga. Entonces que empezáramos a hacer capacitaciones para joyería. Ahí fue cuando yo resulté metido en la joyería, porque yo en ese entonces me gustaba mucho andar con los ingenieros en los túneles, entonces ellos me recomendaban mucho, no se quede aquí toda la vida, porque esto llega al término que esto se acaba. Esto se acaba y usted tiene que ir pensando en el futuro suyo y de su familia. El tiempo que yo todavía estaba solo, ya después cogí obligaciones, y no decía, yo tengo que meter a la señora a la cuestión de joyería, de orfebrería. Porque uno, por ejemplo, uno le dice a las personas que joyeros y joyeros son una cajita. Nosotros lo que somos esos orfebres, más no joyeros, porque joyeros es donde se mete un anillo, que es una cajita. Pero todo el mundo le decimos que joyero, que joyero. Entonces no, somos esos orfebres, artesanos. Entonces en ese entonces venían y daban capacitaciones aquí, estaba recién hecha este teatro. Estaba recién hecho por debajo, entonces ahí se iniciaron unas capacitaciones. La asociación que nosotros teníamos, nosotros conformamos una cooperativa en ese entonces, donde se comercializaba, se compraba el oro del minero y se empezaron a dar capacitaciones de joyería ahí. Venían de Pereira maestros, entonces se les pagaba y iban dándose clasecitas poquitas. Ya después el mismo en Geominas vieron que estaba muy interesado, entonces nos mandaron personas que vinieron de Bogotá, de Chocó, de Nariño, pues lo que eran como filigraneros, las personas pues morenas son muy buenas para la filigrana. Entonces nos mandaron personas a capacitar en filigrana. Y ya de Bucaramanga nos mandaron personas para trabajar así como, por ejemplo, la joyería es dividida en son varias ramas, que la filigrana, que el calado, que la técnica de cera, que colados, que piezas de armados. Entonces nos iban mandando maestros así de... Muchos de estas personas estuvieron dentro de la... Pero no la vocación era para ellos, no les gustó la cuestión de... Porque nosotros nos decían mucho eso, aprendan algún arte, den el valor agregado a ese oro, porque ustedes lo están sacando, pero lo están regalando, porque ustedes no saben darle el valor agregado. Entonces unos poquitos de ese entonces
Pues los que son joyeros hoy en día, me quedarme por arriba de Fray Molino, el joyero, el hermano que está para en Buenaventura, también trabaja la orfebrería, y ese fue de ese entonces. Nos capacitamos todos en ese tiempo. Doña Albeniz, el esposo, fue el que entró y entonces metió. Otros nos decían, si ustedes no pueden en el instante, metan la señora o metan un hijo, algo, porque aprendan a hacer algo. Porque ellos habían andado, por ejemplo, venían los ingenieros, y nosotros hemos andado todo el país. Y el minero termina borracho, pobre, sin nada de qué vivir. Eso termina el minero. Todo lo que coge se lo beben, y mujeres por aquí y por ahí no aprenden a hacer nada, aprendan a hacer algo en la vida. Es verdad, nos dedicamos a... Por ejemplo, el caso de... Yo me quedé de todo eso a joyería. Yo me fui... Yo todo lo de minería lo hice. Porque pues en la minería pasa lo mismo. Viene el que en madera, el que maneja explosivos, para llevar los túneles, para trabajar afuera en la planta. Yo todo eso todo lo hice. Entonces, pues ahí me decía mucho un ingeniero de Medellín, me decía, métase a hacer la orfebrería, porque usted termine haciendo las joyas, porque todo lo de minería se lo entiende. Yo seguía haciendo durar de tuitico, le hacía nada, y métase a eso, porque usted aprende a darle el valor agregado al oro, y al menos tiene una idea de cómo se trabajaba la minería, cómo era que se trabajaba, cómo se sacó con batea, porque a mí me tocó, nosotros nos tocaba así con bateíta, y molíamos haciendo una piedrita en ese entonces, porque el oro lo molían en una piedra. Por ejemplo, nos trabajamos de lunes al jueves, y el viernes y el sábado estábamos con una batea así recortando, y uno le echaba esa planta que todavía utilizaban los indígenas, salvia. Le echaba uno a ese mineral, porque la salvia corta la grasa. El mineral trae mucha grasa. Entonces uno le exprimía esa salvia y eso cortaba la grasa y ya el oro se iba precipitando. Pero sí que todavía, hoy en día se usa también eso todavía, en los beneficiarios que tiene la gente, o cal. Que la cal también es un ácido, entonces ayuda a precipitar el mineral. Entonces, por eso me decían a mí, métase la orfebrería, porque de todo lo de minería lo sabe, tiene que aprender también la joyería. De eso nosotros nos trajo, nosotros vivíamos moliendo el mineral sin piedrita. Por ejemplo, hoy en día la contaminación que hay es con el mercurio. ¿Y quién trajo la contaminación? El mismo Estado. Nosotros vivíamos trabajando con batea, cerníamos el mineral, vino de Pereira, la Secretaría de Agricultura, y nos dijeron, ustedes están botando el oro, muchachos. Consíganse unos barriles y nos los mandaron a hacer. El primer barrilito lo tuvimos nosotros allá donde vive Efraín. Así tuvo el primer barrilito, sí era pequeño. Pero vamos a moler en eso. Como no estábamos acostumbrados al principio en eso, entonces molíamos en eso. Resulta que eso, como el oro, si uno no le echa algo que ayude a precipitar el oro, él se queda flotando en el agua, en el lodo, y se va. Pero si hicimos la primera lavada y no sacamos que hay nada, lo botamos. Entonces ya nos decíamos ellos, no hombre, muchachos, tienen que coger y tienen que deslodarlo y tienen que echarle lo que le echan ustedes, salvia, o echarle un detergente, algo, para que el oro precipite. Vean. Ya hicimos otros ensayos y ya vimos que sí era verdad. Más sin embargo, nosotros seguíamos recortando así a batea. Molíamos el mineral, pero recortábamos a batea. Después era una ayuda, ya no hemos quitado esa piedra de encima. Hoy en día en Marmato trabajan todavía, así como le digo yo, muelen, pero hay unas señoras que recortan el oro así a batea, todavía, en Marmato. Allí en Miraflores, entonces, cuando ya llegó, esa gente nos trajeron, recuerdo que nos trajeron 5 kilos de azufre, el mercurio. Vean, muchachos, esto, vean. De acuerdo a la pinta que le vean, échenle allá tanto. Podríamos agregar, pero decir, eso recogía todo el oro. Eso pues sí, muy bueno, pero la contaminación era aterradora, porque mire, en esa época nos juntamos por ahí, habían por ahí unos 10 o 12 socavones, con día 50, 70 trabajadores, toda esa gente moliendo mineral, y bote eso que por esa andaba bajando cosas. Contaminación fue
impresionante. Entonces nosotros pasamos de esa batalla, bueno, a moler ahí. Ya con eso, cuando ya nosotros íbamos avanzando, ellos ya vinieron y dijeron, bueno, ustedes están contaminando, ustedes les van a hacer la mina por contaminadores. Ya organizamos la mina pues diferente, ya se puso un molino, pusimos una mesa reconcentradora, un aparato que se llama jig, planta de cianuración para ir recuperando el oro para moler, pues utilizar ese mercurio. Empezamos con eso, pero el resto ¿qué? Nosotros como asociación lo hacíamos, pero el resto de gente, todos los que nos siguieron en lo mismo. Y ya te da que vivir uno así, calladito, porque ya sabía uno que estaba ahí, grupo subversivo ahí, entonces uno permanecía uno callado, uno no, porque había uno que se ponía de bravo, lo dejaba, extendían a uno, entonces no, pues se permanecía era callado, uno no. Y pues ya operaban las dos familias en esa época, era que la VAR y el EPL, todos dos estaban ahí, entonces uno no. Primero que nosotros, esas minas, por ejemplo, hay que pagarles unos impuestos. Cuando nos hicimos el primer denuncio de esa mina, nosotros empezamos a recoger, o yo me puedo entonces el tesorero, empecé a recoger y ahí mismo me aterrizó gente de esa y ven, ay, yo aquí no recoge ni un peso. No se podía, porque no teníamos por qué darle tributo al Estado. Y nosotros quedamos así quietos unos días, pero después siempre entre nosotros mismos como asociación, como no era tanta la plata, entonces seguíamos pagando. Y a poquito por no dejar perder esa mina, sin pagar el impuesto. No le decíamos a nadie, pero pagaba, para poder tener esa mina pues operando, que no nos molestara y nos mandara, desde Bogotá nos mandaban capacitaciones. Mandaban de la Universidad de Caldas, de la Universidad de Antioquia, de Ibagué, mandaban personas a capacitarnos en los temas mineros. Entonces, ¿cómo íbamos a perder nosotros todo eso sabiendo de que nos tocaba pagar muy poquito? Entonces empezamos a vender oro así, primero lo vendíamos de manera ilegal, después ya en fundiciones, con todo lo de ley. Entonces más nos colaboraban, en ese tiempo colaboraba mucho el Estado, casi nosotros nos mandaban, nos mantenían diario muchachos cuando estaban haciendo la tesis, entonces los mandaban para allá, para que nos capacitaran en cuestión de madera, cuando nosotros explosivos, nosotros veíamos quemando diario un solo tirito con una vela, era así, con una vela, y eso es muy peligroso, porque si uno tiene por decir 5 o 6 tiros, eso es uno con una vela aquí, y eso. Entonces uno va poniendo las mechas más largas, otras más corticas. Ya cuando vino un señor de Ibagué, ya nos dijo, no muchachos, vamos a enseñar cómo es que van a trabajar, a hacer las quemas ya, que sean un solo tiro, prende los otros. Uno solo, entonces uno prendía con eso y con energía, cuando ya hubo energía, entonces ya nos enseñaron también a hacer las detonaciones con energía, con luz. En esa época, porque nosotros se trabajaba así de manera muy rudimentaria, pues para las quemas, ¿no? Antes, yo no sé, hoy en día hay más accidentes que en esa época, porque uno se mantenía con más miedo, porque usted cree que uno, por ejemplo, eso parece como en Navidad, uno llegaba y rompía, por ejemplo, por acá, rompía una parte así, rompía uno por ahí 6 tiros, prendía uno aquí, allí, y ves que le apagaba uno esa vela, y qué susto, ¿ah? Porque así se explotaba eso ya mejor dicho, ¿dónde iba a dar uno? Y ya después ya nos enseñaron a quemar bien con mecha, una mecha rápida que era roja y explosiva. Entonces uno prendía esa sola mechita y ya uno se echaba a perder y eso. Y cuando salió uno afuera ya apenas empezó a detonar. Entonces nos conseguíamos anteriormente, eso era ilegal, eso se traía desde el Ecuador. Pero en el caso mío me traía un señor desde el Ecuador, antes de nosotros tener esta asociación. Se traía del Ecuador, había que traerlo, traían explosivo, y con caminos vecinales, gente que trabajaba en caminos en esa época, entonces nos vendían poquitos. Ya después que tuvimos la asociación, empezamos a gestionar en el batallón, y a todos nos vendían en Manizales. En Manizales diario nos vendieron el explosivo, porque como se tenía la mina con el título. Cuando llegamos nosotros se encontraban
casi todo era cafetera, pero había unas personas que trabajaban por ahí con bateítas, un señor Carlos Hernández, un señor Nicolás Vargas, un señor Carlos Peña, un Israel Hernández. Entonces ellos y José Hernández también nos decían, métanse por tal parte que ustedes pueden encontrar oro por ahí, porque por ahí habían unos socavones viejos. Pero ya pues la maleza, árboles, entonces nos agarramos a sacar ese bareque, de tierra, así con batea y nos sacando. Entonces, pues cuando sacaba un poquito, pues como era así sobrado, ya lo que fuimos destapando de allá como indicios de socavón, el piso de socavones, como en ese tiempo la gente buscaba era oro, pues de verdad en formas libres, los indígenas o así como señores de Marmato. Entonces todo ese ensanche, el bareque, eso lo iban dejando. Eso fue lo que entramos nosotros a lavar. A ir sacando de eso, lavábamos en unos cajones. Porque hasta ellos mismos nos mostraron cómo pues hacíamos los cajones. Porque en ese tiempo no se utilizaba todavía el laborinto fue ya después. Nosotros trabajamos en unos armadores que hacía uno. Y uno iba sacando la piedra más gruesa hasta que dejaba la arena más menuditica. Y ya empezaron a recorrerla así en batea. No, ya lo recorría en batea. Y ya empezaron a moler en una piedra. Nosotros utilizábamos 2 días moliendo así en una piedra, así como molían en un tiempo el maíz, que también era en 2 piedras, así molíamos nosotros en edad, ya pura batea, hasta extraerle el oro que él queda en polvito, porque el oro, él es redondito y en polvito. Entonces nosotros ya lo sacamos así, ya le echábamos esa salvia para limpiarlo, ya nos íbamos a venderlo en esa época a Río Sucio, donde uno llevaba ese oro. Cuando nosotros iniciamos ahí no éramos sino 17 personas. Bueno, en ese tiempo nosotros hacíamos las pesas, pero era así artesanales con tapitas. Entonces utilizábamos un palito que era derechito y lo parábamos con barro. Y le amarramos el que hacía atravesado. Y le poníamos las tapitas, entonces ya sabía uno con una moneda. En ese entonces, porque era de centavos, entonces con una moneda. Que un centavo, que es un castellano, 4 gramos, 6 décimos, que es hoy en día. Ya después fuimos consiguiendo la gramera de balanzón, que es la que todavía se utiliza en partes, todavía la utilizan. Se consiguió esa, pero anteriormente uno pensaba así. Y los más viejitos, como yo no tenía ni idea, era aquí. Se ponía que si un castellano aquí hace y tiene un castellano. No sé si sería la medida que pensaba yo en ese entonces, pero si uno se mete esa bolita aquí y si es una persona con las narices bien grandes, no, pues hay que meterse como 1 libra de oro, porque esa era la pesa antiguamente. Ellos se medían aquí una bolita que amarraban con un trapito, porque si ahorita el polvo lo amarraba uno era con un trapito. Y ya lo llevaba uno así a venderlo. En ese tiempo no se hablaba de gramos, se hablaba era de reales, por decir, es prácticamente lo mismo. Un real es un tomín, un castellano, 2 tomines, 3 tomines y granos. Entonces, por ejemplo, un grano viene a ser la cabecita de un fósforo. La cabecita venía pequeña de fósforo, eso pesa un grano. Entonces, pero todo fue cambiando. Uno pues ya esos granitos, cuando vinieron la gramera, uno ya no utilizaba esos fósforo, ya no lo utilizaba uno. Ni las monedas, ya como ya venía la pesita con todo, que un granito, que 3 granitos, que 4, entonces uno ya pensando en esas. ¿Y por qué se fueron los de Marmato? Por la violencia, porque ya en esa época pues entró la violencia, decían conservadora y liberales, por eso se habían ido, nos decían a nosotros, por ejemplo, mi papá, pues está esa tierra allá de Miraflores, era de un señor Querubín, era el dueño de esa finquita allá, de esta casa y de este parque, decía mi papá, porque esta casa, cuando mi papá compró al señor, él le tocó irse de carrera, como lo conocía porque era vecino, que mi papá tenía una finquita allá. Entonces le dijo, Audón, ¿por qué no me compra usted eso? Porque aquí eso están matando mucha gente, yo me voy a ir. Entonces él le compró esa finquita allá, le compró esta casa que no era aquí, era allá abajo, en un plancito que hay, de mi hermana mía, allá era esta casa. Y ese plan
se lo vendió al municipio, que ahí donde tenía un moledero de caña, decía mi papá. Ahí había en ese parque, era un moledero de caña. Y ya el municipio estaba buscando un plan para hacer un parque, porque el parque de Bolívar era ese, no el que está arriba. En esa época me contaba mi papá sobre eso. Entonces él le vendió ese tajito y esta casa. En esa época eran, la escritura hasta 600 pesos, en esa época. Y el señor se fue. Se fue porque en ese tiempo estaban matando los liberales, mataban conservadores, y como ellos eran conservadores, entonces se fueron, todos se fueron yendo. Ahí donde quedó Titico otra vez en el monte, ya la gente empezó a hacer agrocafé, más no mineando. Ya la minería, por decir, llegó en la época de los 80, de 79 al 80, entró otra vez la gente a minar, que se mantenían los viejitos que de cuento se mantenían ahí. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, yo me metí sembrando café donde mineaba, sembramos café, producía, y ya eso no, muy barato. Entonces ya nos dijo el suegro de Efraín, muchachos, porque no se ponen mejor a minear, yo les enseño cómo minean, pónganse a trabajar, que por ahí hay socavones viejos, destapen esos socavones. Y ustedes destapan los socavones, cuando están de buenas se consiguen alguna cosa. Y verdad, nos pusimos en eso. Entonces íbamos combinando, porque por ejemplo, como yo tenía otra finquita en otra parte, entonces trabajaba agricultura y pagaba trabajadores para que fueran a Cuerca cuando había café. Y yo seguía ahí en esa mina, uno seguía dele, insistiéndole, porque la mina hay que insistirle, es un diario no ver hora, hay tiempos que se ponen muy difíciles. Y ya, hasta que el último le cubrimos ahorita a eso, ya nos dedicamos del todo a la minería. Cuando llegaron las multinacionales. No, las multinacionales llegaron ya ahora muy último, cuando prácticamente entonces negociamos el título. Esta asociación que está ahí, hicimos un negocio primero con la Anglo-Gold Chanti, un ingeniero de los que estuvo con nosotros allá que nos enseñaba. Ese señor es el gerente, que eso viene a ser el patrón de Eduardo Castañeda, y está en Bogotá. Él trabaja en la Anglo-Gold en Bogotá, donde están los duros del oro, de la plata. Ese señor trabajó con nosotros dentro de ese socavón, cuando él vino a hacer tesis. Y pues el señor era muy osado para eso. Por ejemplo, la minería, esos ingenieros, hay gente que son muy berriondos para eso, él sabía mucho. Y el señor fue ascendiendo, porque mire que él llegó a hacer tesis, después llegó como ya era ingeniero, nos dio unas orientaciones. Bueno, él sabía de esa mina. Entonces él, desde hacía, nosotros negociamos con la minera que hay en Quinchía, negociamos hace 9 años. Él nos había dicho, tenía otros 4 años, de 12 años, nos había dicho él, ustedes muchachos, ¿por qué no venden esa mina? Porque ustedes no van a ser capaces con eso. Porque él sabía que estábamos alcanzados con pago de regalías, con muchas obligaciones que tiene una mina. Si quieren, yo les ayudo a conseguir una empresa que entre a hacer exploración en esa mina, a ver si pronto negocian con ella. Entonces, cuando entró la Ángulo, que hace 15 años, cuando estaba 15 años, estaba el EPL en funcionamiento prácticamente aquí en Quinchía. Entonces, esa empresa, ellos entraron con el ejército allá para hacer exploración. Entonces, nosotros lo único que nos tocaba era estar con ellos, acompañándolos por alguna cosa. Habíamos gente muy rara, informarle al ejército de alguna cosa. Entonces, ellos hicieron la exploración, una parte, y ya nos ofrecieron en ese entonces. Nos dijeron, les damos tantos millones para esa mina. Bueno, pero la vamos a operar, la vamos a seguir haciendo con exploración. Y ellos nos dieron una plata en ese entonces. Y resultó que ellos en otros estudios que hicieron vieron que era una mina, ellos dicen que mina pobre, porque ellos buscan cantidades por toneladas, ellos no buscan pues libritas sino toneladas de oro. Entonces ya nos dijeron, no muchachos, esa mina a nosotros no nos sirve. Para el proyecto pues, que tenemos nosotros no nos sirve, pero le vamos a buscar otra empresa más pequeña.
Entonces, verdad, nos buscaron otra empresa más pequeña y negociamos con esa, también nos dio una plata, que nos la comiéramos. Tampoco les dio la medida. Cuando ya llegó esta última minera aquí en Chía, esa de señor Beilondoño, llegaron ellos y con ellos hicimos otro negocio, ellos sí se quedaron con ella. Eso fue ya hace 9 años, que nosotros les entregamos a ellos pues ya lo que fue el título. Uno es lo que negocia el título. Ya el área, ellos ya tienen que entrar a negociar con las personas que están ahí. Nosotros negociamos el título. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos socavón. En el caso mío tenía socavón, pero yo lo había abandonado. Yo ya me salí de por ahí, yo no volvía. Entonces eso lo va cogiendo otro y otro no va a entregar así. Entonces ya eso estaba, ya gente se ha posesionado de eso. Y ahora eso quedó del todo muerto. Porque ese proyecto, por decir, aquí en este país no quiere invertir, toda esa gente no quiere invertir plata ahora, extranjeros no quieren invertir en Colombia en ese momento. En minería no, porque no hay seguridad. Ese proyecto quedó a la deriva, porque yo ya tenía licencia ambiental, el título, pero no encontraron inversionistas. Pero les tocó entregar eso. Eso está ahí en manos de muchos, lo que han comprado, todo su origen lo entregaron a la gente. Ahí tienes un problema de orden público, el poder alcalde. Sí, él es el que... Eso hayan habido ya problemas ahí por eso y no sabe el alcalde qué hacer, si hace cerrar eso o qué. Ahí está. Bueno, la minería en años, cuando se sacó tanto oro, en las regalías que le entraban al municipio en esa época. Que uno, por ejemplo, cuando se tienen las minas con título, hay que pagar el 4% de regalías y una contraprestación para Ingeominas, que es la empresa de minas del país, dependiendo de la mina, del tenor de oro que tenga. Entonces, por ejemplo, nosotros pagamos el 8%. Entonces ya el 12% que se sacaba de las ventas que hacían de oro. Se genera mucho empleo. En esa época, pues que nosotros llegamos a encontrarnos 1000 personas allá, el municipio se movía demasiado porque mucha construcción. Muchas de las casas que alcanzamos, a los que pues éramos juiciosos, hicimos muchas propiedades aquí en el pueblo, gracias a esa mina. Entonces se generaba mucho empleo en la construcción. En el campo la gente también mucha gente mejoró las viviendas. Los que fueron juiciosos mejoraron las fincas. Ya las reformaron, le hicieron casitas, beneficia de esos. Los que tenían establecimientos de caña colocaron maquinitas. Eso pues se le trajo económicamente. Por ejemplo, yo le veo en algo, pues, los poquitos que le pagamos bolas a la florería, que pedimos darle el valor agregado al oro. Al menos pues aprendimos un arte. Los que en esa época vieron varias capacitaciones. Llegamos a ver, hubo una capacitación que llegó a ver hasta 40 personas. Para que eso es difícil, la florería es dura, porque la persona cree que es que dentro de que en una semana, 2 o 3 o en un mes o en un año ya es orfebre, no. Esto es de mucha práctica. Entonces, los pocos que quedamos, pues en estos momentos, pues económicamente también nos defendemos con la florería de la época. Ahora último que entró la minera, ellos hicieron unos cultivos de plátano. Pues es muy difícil que la persona, eso quedó en Guerrero. Les llevaron unas máquinas para que aprendieran todas las mujeres mobistería, que lo hicieron en Miraflores. Plátano, llevaron una máquina de procesar plátano para que vendieran así en bolsita. Les dieron cerdos, piscicultura, les dieron para que tuvieran ya lagos y tuvieran pescado, pollos, gallinas. Y trataron de mucha cosita de que las personas, y hay unos poquitos que todavía tienen de esas cositas. Lo que pasa es que es muy duro la persona que se acostumbra a que todo se lo den. Es muy difícil, es esperando a toda hora que le estén dando. Y uno pues le dan es como por la joyería, la florería, eso a uno le dicen
le dan unas pautas. Por ejemplo, en el caso mío, yo hice una capacitación con el SENA. Año y medio le dan a uno. Después le dan a uno otras capacitaciones, pero así como adicionales. Pero no va a creer uno de que le van a enseñar a hacer de todo, no. Usted tiene que ir desarrollando con su mente, pensamiento de ver cómo hace una cosa, cómo hace otra. Llega una persona y hace un diseño y a usted mira a ver cómo lo va a desarrollar. Entonces usted tiene que ya agarrarse a practicar, pero por ejemplo, yo en Miraflores hay un taller de orfebrería. Cuando nosotros estábamos con esa asociación pedimos un taller y me lo dieron. Ahí está. Donde me que se hizo todo para enseñarle a muchachos que estaban estudiando el bachillerato. Se mandó maestro del SENA. No correspondieron para tratar de que esos jóvenes se vincularan con eso, con la orfebrería, y no. Muy ha sido, pero difícil. Esa minera también les pegó mucho. También les pagó el maestro. Tampoco porque la persona, por ejemplo, uno en esas minas se mal enseña. Por ejemplo, hoy en día, miremos lo económico. Una persona se va por una mina de esas. Si está de buenas, se puede conseguir los cientos en el día, puede ir en 4 o 5 horas, si está de buenas. Si está de malo, pues no consigue nada. Porque si fuera tan de más de bueno eso, yo no hubiera salido. Yo estaba allá. ¿Y por qué me salí? Porque yo fui viendo que eso ya no era para mí. Económicamente ya no me iba yo no podía subsistir ya con eso, porque donde tenía yo el socavo yo trabajaba, yo me metía a 200 metros de frente y me bajaba 80 hacia abajo. Entonces yo trabajaba era con 3 motobombas, solucionando agua para arriba. Eso es cosa muy horrible, trabajar en unas partes, entonces uno aguanta cuando lloro. Cuando yo ya se puso que no había, para acá me mandó a hacer otro oficio, porque ya yo no. Y eso mismo está sucediendo, por ejemplo, ahora están ahí, por ejemplo, la gente que hay allá están metidos en el socavón que nosotros teníamos, que era en la minera, entonces entraron y le invadieron, están allá metidos, pero ahí el oro está hacia abajo. Ahí se llevan tumbando, eso se llama uno cuñas, tumbando cositas, ¿sí? Entonces se comen eso y ya. Entonces eso no es futuro para una persona que tenga hijos, no, ya no es futuro. En el caso mío yo me puse a ver, no, pues cuando yo largué eso todavía tenía poquitos, pero sí largaba, pero yo me ponía a pensar, no, yo tengo 2 hijas, yo quiero meter 2 hijas a un socavón, eso no es futuro para ellas, yo tengo que salirme a hacer otro oficio porque no puedo seguir en esto. Entonces yo fui combinando, porque yo mantenía allá y me venía a hacer capacitación aquí. Así me mantenía, me tocó así muy duro, porque yo trabajaba allá todo el día y aquí entramos a clase a las 6 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. Entonces lo que uno dormía era muy poquito. Y uno madrúguese a trabajar para conseguirse la comidita. Así vivía yo en esa época. Entonces, ¿cuál es el futuro para los jóvenes? Pues la persona ya joven hoy en día ya tiene que ser ya minería que esté en gran escala, ya sea con una empresa donde tenga todas las prestaciones, salud, pensión, con todo. Y en estos momentos aquí no la hay, aquí en Quechua no hay, en estos momentos no hay ninguna de las minas que hay tiene ya título, ninguna. Todos, la de Sardinero, eso tiene poco dueños. Aquí en Juan Tapao perdieron también el título. Estaba el señor Roberto Lema. La del Alto de Guerrero, eso pertenece a una empresa donde estaban los Gutiérrez. Eso ya no, tampoco el título, no nos tienen título. La emisora está con título, pero al no haber inversionistas. Entonces el futuro en estos momentos es ninguno. Porque ya las regalías que entran al municipio son nulas. En este momento, pues lo vio con más opción allá. La última vez que hicimos una reunión con gente de la gobernación, no. Si la gente les gusta, los jóvenes quieren aprender orfebrería, es lo único. Está el taller allá, hay herramientas, hay todo. No hay es quien estudie.
Desgraciadamente no hay quien estudie. Hasta ese taller quieto. Nosotros lo hemos pedido cuando todavía teníamos la asociación y nos aprobaron con ese fin de que eran muchachos jóvenes que se entusiasmaran a aprender la orfebrería y es muy difícil. Porque el joven hoy en día quiere que todo sea ya, rapidito. Y no, y eso es de mucha tiempo y práctica. Colombia, potencia de la vida.